Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Arrancamos una nueva semana saludable aquí en Junta Médica. Nuestro tema del día es la colitis ulcerosa, una enfermedad crónica que afecta nuestro tubo digestivo, en concreto a la parte final de nuestro intestino grueso, el colon. ¿Por qué se produce eso? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? Y también, ¿existen tratamientos eficaces que nos curen por completo la colitis ulcerosa? Ahora lo vamos a averiguar aquí en Junta Médica. Y cuando hablamos de colitis ulcerosa, ¿no? La palabra ulcerosa, úlceras, ¿no? Ya como que nos trae algo a la mente, ¿no? Esas llagas, esas heridas que a veces se forman en nuestro aparato digestivo. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Magno Cabrera, internista del Hospital Hipólito Unanue, y también con la gastroenteróloga Karina Guamán del Hospital Arzobispo Loaiza. ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos al primer programa de la semana aquí en Junta Médica. Arrancamos con la colitis ulcerosa. No es una enfermedad crónica. Esto. Así es. La colitis ulcerativa o colitis ulcerosa es una enfermedad crónica multifactorial. Se da por la interacción de una serie de factores inmunológicos, genéticos, ambientales, que van a dar como consecuencia una inflamación crónica de la mucosa del colon, iniciándose en el recto y afectando de forma variable, proximal a puede ser inclusive todo el colon. Es una enfermedad que no tiene una etiología definitiva o definida. Por consiguiente, no se ha llegado a desarrollar un tratamiento tampoco definitivo o dirigido que pueda desaparecer la enfermedad o curar la enfermedad. Todo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí son tratamientos que controlan la enfermedad. Así es. Muy bien. ¿Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad realmente o tiene un grupo etario, efectivamente, definido? Jóvenes, ¿no? Sí. De 20 a 40, ¿no? Claro, las edades de más frecuencia son la juventud o la adultez temprana, menores entre 16 y 40 años, y justamente la edad también es un factor pronóstico del desarrollo de esta enfermedad. Cuanto más temprana es el desarrollo o la aparición de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad, se puede predecir un pronóstico más tórpido y con menor respuesta al tratamiento. Ya que esta enfermedad es una enfermedad que típicamente tiene un curso de recaídas y remisiones, ¿no? Es algo... brotes y luego remisiones. Esto se puede dar de forma variable en su presentación. La frecuencia de las recaídas se puede dar de forma variable, ¿no? Ahora, algunas veces esta enfermedad podría desencadenar en un cáncer de colon. Sí, también. ¿No? Existe también posibilidad, ¿no? En la enfermedad misma que desarrolle a futuro, ¿no? Pólipos, displasias o cáncer de colon finalmente, ¿no? O sea que los pacientes tienen que estar súper controlados. Sí, controlados. Claro, eso depende, sobre todo en años, ¿no? Sí, eso depende mucho del tiempo de la enfermedad, que quiere decir cuanto más tiempo tenemos la enfermedad de diagnóstico, se habla de un promedio de 8 años de diagnóstico de la enfermedad, en la cual se va a incrementar el riesgo de cáncer de colon y algunos otros factores, ¿no? Como por ejemplo el pobre control de la enfermedad, la presencia de manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo la colangitis esclerosante. ¿Eso qué significa? Es una afectación hepática de la vía biliar, vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas que acompañan o pueden acompañar en algunos casos a la colitis ulcerativa, lo cual incrementa el riesgo de cáncer de colon en estos pacientes. Muy bien. Enseguida vamos a ir por partes, porque siempre aquí en Junta Médica nos gusta empezar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que funciona nuestro tubo digestivo? El intestino delgado, el intestino grueso, pero antes vamos con esta información sobre nuestro tema del día. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Ocurre cuando se inflama y erosiona el intestino grueso. La inflamación y heridas del intestino grueso o colon pueden presentarse a cualquier edad, pero suele aparecer entre los 15 y los 30 años, o 16 y 40. Personas con colitis ulcerosa tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de colon a largo plazo. No, ahora, hay que diferenciar que no es lo mismo colitis ulcerosa que colon irritable. Así es.
¿En qué se diferencian? A ver. El sustrato, o bueno, el origen de la enfermedad, el colon irritable es una enfermedad funcional en la cual el órgano, que sería el colon o el intestino, no tiene ninguna alteración orgánica, ninguna lesión en la mucosa, ninguna lesión en la pared del órgano. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, a la cual pertenece la colitis ulcerativa como una de sus formas de presentación, hay un compromiso, un sustrato orgánico que afecta sobre todo la mucosa del intestino grueso, ¿no? Del colon, del recto del colon. Así es. Muy bien. Ahí tenemos justo, ¿no?, la imagen de nuestro tubo digestivo, ¿no? El funcionamiento. A ver, ¿nos pueden explicar un poquito? Bueno, básicamente el objetivo del colon es concentrar las deposiciones, absorber el agua que va a llegar normalmente asociada a estas deposiciones a la luz del colon. A nivel del colon derecho se realiza o se produce una absorción de agua, sobre todo, como le decía, y posteriormente, conforme va progresando a través del colon transverso, sigmoides y recto, que es donde va a almacenar más las deposiciones hasta que estén listas para la evacuación o la defecación, ¿no? En el caso de la colitis ulcerativa se da un cuadro inflamatorio de la mucosa gástrica que altera esa función, dependiendo de su extensión. Por ejemplo, si hablamos de una pancolitis, me refiero al compromiso por la enfermedad de todo el colon, desde el recto hasta el colon, hasta el ciego, va a afectar esta capacidad de reabsorción de agua por el compromiso de la mucosa del colon, lo cual va a generar, por ejemplo, en el paciente cuadro de diarreas, ¿no? Y como altera la superficie de la mucosa, generando, como lo dice su nombre, úlceras o microulceraciones de la mucosa colónica, produce también la eliminación de material inflamatorio, como es moco y como es sangre, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las úlceras, las llagas, las heridas que aparecen aquí pueden ser superficiales y profundas también. ¿O no? Característicamente en la colitis ulcerativa es un compromiso de la mucosa superficial. Superficial. ¿Qué lo diferencia de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad también que forma parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, que sí tiene un compromiso transmural, no generando solamente úlceras, que pueden ser úlceras más profundas, sino produciendo estenosis, fístulas y otro tipo de presentación o cuadro clínico, ¿no? Eso, por ejemplo, son las imágenes que ustedes ven cuando hacen el diagnóstico, la diferencia entre un colon sano y un colon con colitis ulcerosa. Así es, se ve justo la característica de la colitis ulcerativa endoscópica es un compromiso continuo. No hay mucosa sana en la zona afectada, es un compromiso concéntrico y circunferencial y que produce una afectación de toda la mucosa con pérdida del patrón vascular submucoso, ulceraciones, sangrado espontáneo o al roce, que es la diferencia de un colon sano, ¿no? La superficie del colon sano es lisa, es clara, y se puede ver el patrón vascular submucoso, lo cual se borra en el colon, en la colitis ulcerativa. Claro. ¿Y de cuánto tiempo ya se puede volver así nuestro colon? Así de dañado. Lo que pasa es que generalmente estos cuadros y la presentación son pacientes que tienen cuadros de más de 4 semanas, 6 semanas de enfermedad, que recién acuden a la consulta porque son cuadros, como le decía, de remisión, recaídas, que pueden haber tenido la presentación, pero luego mejoran un poco, entonces no acuden a la consulta, o se sospecha de otras causas, que sí es importante descartar, como por ejemplo las causas infecciosas, que serían las más frecuentes en un cuadro, por ejemplo, de una diarrea aguda, ¿no? Claro. O una diarrea intermitente. No una diarrea de más de entre 2 a 4 semanas. Pero generalmente esos pacientes pues tienen un tiempo de enfermedad mínimo de 4 a 6 semanas cuando acuden a la consulta y se hace el diagnóstico. Y generalmente cuando acudimos a la consulta, el primer doctor al que vemos es el internista. Claro, pero nosotros, mejor dicho, nosotros somos preparados para el diagnóstico diferencial, ¿no? Más que todo, porque la que va a ver más el colon es la doctora, ¿no? Obviamente, porque va a hacer la colonoscopía, ¿no? Ustedes se centran en el descarte, que claro, no sea otra cosa. No sea otra cosa. Entonces hay diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, como dice la doctora, enfermedades infecciosas, por ejemplo, diarreas por Shigella, por salmonela, ¿no? Que son a veces también tan frecuentes, que vienen con una característica de diarrea, moco, ¿no? También sangre, que también pueden dar sobre todo las disentéricas, ¿no? Que son con sangre y moco. Entonces, esa es una parte, la infecciosa bacteriana. También hay infecciosas de tipo parasitarias, por ejemplo, las amebas, ¿no? Que también dan diarrea, esas son las amebiasis, que también dan diarrea. También tenemos problemas también a veces en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Puede ser un citomegalovirus también, una infección viral en pacientes muy inmunodeprimidos, ¿no?
Otra también posibilidades es una colitis pseudomembranosa, ¿no? De repente por un tratamiento antibiótico prolongado, ¿no? Especialmente clindamicina, que nos puede dar un Clostridium difficile, ¿no? O sea, una bacteria que puede causar también una colitis pseudomembranosa. También hay posibilidades de que también sangran y pueden ser también el inicio de un neoplasia colónica, ¿no? Neoplasia de colon o neoplasia de recto, que también puede también confundir, se podría decir, ¿no? La diagnóstico de enfermedad es que la enfermedad que te puede confundir y que no sea una colitis. Entonces ustedes tienen que ir descartando uno por claro, uno, nosotros sobre ¿no? todo, ¿no? Hasta llegar finalmente Hasta al llegar diagnóstico de colitis diagnóstico, ulcerativa. Claro, eso es lo más también, tedioso realmente. Claro, es tedioso, sí. ¿Y cuánto tiempo tardan más o menos en definir que se trata de esta enfermedad? No, también la parte clínica, ¿no? Por ejemplo, la sintomatología de una colitis ulcerosa, pues puede ser ¿no? sangrados rectales, ¿no? Sobre todo rectorragia, nosotros lo llamamos sangrados rectales, o también las hematoquecias también, que son heces con sangre o medio sangre, medio. Pero cuando hablamos de sangrados rectales, esa persona es cuando tiene diarrea. Puede tener O puede estar sin estreñida diarrea, también. sin diarrea, o también que sangren solo, sin diarrea. De acuerdo. Pero puede también que sea el sangrado más la diarrea. También hay presentación de sangrado más la diarrea, ¿no? Que también te hacen sospechar fuertemente de una colitis ulcerosa. Y también hay que tomar, pues obviamente, exámenes de laboratorio, ¿no? Pero primero lo que es, también algunas colitis ulcerosas vienen con fiebre, baja de peso, ¿no? También vienen con anemia, ¿no? Con es otro de los anemia, síntomas. también anemia, ¿no? Es importante también, sobre todo cuando es enfermedades muy agresivas, ¿no? Claro. Fiebre, baja de peso, anemia, albúmina baja, etcétera. Que podías también, hay factores, hay exámenes también que puedes ver si también hay una inflamación importante, como por ejemplo, dosas BCG, ¿no? PCR, que son reactantes de inflamación. Entonces ahí puedes también notarlo, el hemograma, cómo está. Ya unos exámenes ya de laboratorio. Exámenes que ayudan. Que ayudan, auxilian, mejor dicho, son auxiliares que auxilian al diagnóstico, ¿no? Clínico, ¿no? Ahora, otro tema puede ser que el sistema inmunitario esté debilitado. No, vamos a ver este dato. Una alteración del sistema inmunitario podría ser la causa, porque todavía no se ha establecido, de la colitis ulcerosa. El sistema inmunológico confunde los alimentos, las bacterias sanas y otras sustancias con una infección. Entonces empieza a atacar. Claro, como decía, tiene muchos factores. Uno de ellos es la alteración inmunológica, en la cual el organismo genera anticuerpos contra antígenos que no son extraños, en realidad son propios. Entonces eso genera de que se acumulen células tipo los linfocitos T, citotóxicos, que producen un problema inflamatorio de la mucosa del colon y además producen también la formación de nuevos anticuerpos que van a perpetuar el problema inflamatorio. Esto se da inclusive en algunos pacientes que, mejor dicho, se da porque en muchos casos se ha podido o se ha observado que la incidencia ha aumentado de esta enfermedad en nuestro medio, en países que no necesariamente son desarrollados, porque por los cambios de hábito, ¿no? Los niños no son tan expuestos a los antígenos, a jugar en la tierra, a jugar con los animales, como antes, el cambio de la dieta, la comida chatarra, todo eso puede predisponer a la larga en un niño a desarrollar estas alteraciones inmunes. Y bueno, también de todas maneras está el factor genético, ¿no? Un paciente que tiene un familiar de primer grado con enfermedad inflamatoria intestinal o colitis, y dentro de eso la colitis ulcerosa, tiene 10 a 15 veces mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entonces es otro factor y es el ambiental también, ¿no? Que es justamente eso, la exposición a algunos factores como por ejemplo los antiinflamatorios. Se habla de que estos pueden influir en un curso más tórpido de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y muchos otros, ¿no? Entonces tiene muchas causas en realidad. También el estrés psíquico, también el estrés emocional, ¿no? El estrés Eso también influye un mucho, desencadenante, ¿no? No necesariamente que sea de la parte etiológica, pero es un desencadenante. Como antiinflamatorios no esteroideos, que muchas veces vas a la farmacia, compras, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, qué sé yo, esos AINES también, ese uso de repente con una colitis ulcerosa, ¿no? Que tengas de base, entonces puede desencadenar. Claro, lo exacerba. Lo exacerba. Muy bien. Hacemos nuestra primera pausa aquí en el programa. Acabamos de empezar recién, así que pueden enviarnos todas sus consultas a las cuentas de Junta Médica en Twitter y Facebook o llamarnos a la línea médica, el 619-0670. Los esperamos.
Continuamos con nuestro programa del día lunes. Estamos hablando de la colitis ulcerosa o ulcerativa. A ver, aproximadamente la mitad de las personas con colitis ulcerosa tienen síntomas leves, siendo los más comunes el dolor abdominal y la diarrea con sangre. La hemorragia es la complicación más frecuente y a menudo causa anemia por déficit de hierro. ¿No? Aquí ya nos metemos de lleno con la sintomatología de los pacientes. Claro, lo más frecuente es presentar, ¿no?, diarrea, es hematoquesia, o sea, sangrados, rectorragias, hematoquesia o diarrea con sangre, ¿no? Es una diarrea con sangre, con moco, ¿no? Hasta tienen tenesmo, a veces tenesmo rectal, las ganas de, ¿no?, de sensación de seguir yendo al baño a defecar. Entonces, esa sintomatología puede presentar sobre todo la diarrea con sangre y con moco. Pero tanto la pérdida de sangre que puede volver anémico. Puede haber complicaciones ya severas, ¿no?, en la cual hay una hemorragia, ¿no?, hemorragia masiva, y puede ser una indicación hasta quirúrgica, ¿no? Normalmente la colitis ulcerosa da un tratamiento médico, ¿no?, con tratamiento con corticoide, ¿no?, sulfasalacina, etc. Pero la idea sería que si esta se complicara, ¿no?, ya con una hemorragia, como dice, que puede darse, no es lo frecuente, pero puede darse, ¿no?, sobre todo si una severidad del cuadro, y pueden llegar hasta cirugía. Pero sin embargo el dolor abdominal también puede haber, un dolor abdominal bajo, no es lo frecuente, más es la parte diarreica y el sangrado rectal, ¿no? Eso es lo que más se relaciona. ¿No? Vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no?, cuáles son los síntomas que podrían aparecer. Como dice el doctor, hay algunos que son, digamos, los más evidentes, otros pueden que estén y no. ¿No? Habremos ahí el cuadro, ahí está, anemia, ¿no? Esto puede producirse por una hemorragia, ¿no?, cansancio severo, pérdida de peso, pérdida del apetito, hemorragia rectal, llagas en la piel. ¿Pueden aparecer llagas en nuestra piel? Mayormente se relaciona, hay manifestaciones intestinales, se podría decir, y hay manifestaciones extraintestinales. Entonces las extraintestinales puede ser, por ejemplo, que tengan problemas de dermatitis, ¿no?, o una piodermitis gangrenosa, o un eritema nodoso, o sea, manifestaciones cutáneas puede haber. Donde que el dermatólogo también a veces, no, la gente va al dermatólogo y piensa, no, que puede ser una dermatitis, eso. Entonces no hacen una unidad clínica. El médico internista es el que hace la unidad de todo, ¿no?, de toda la sintomatología. También puede haber problemas de artritis, no solamente de heridas o manifestaciones dérmicas de la enfermedad, sino puede haber artritis, ¿no? Puede también haber complicaciones oftalmológicas, por ejemplo, una conjuntivitis, ¿no? Desde una conjuntivitis, ¿no?, una también puede ser una uveitis, etcétera. Puede haber también manifestaciones hepáticas como hígado graso, esteatosis hepática, puede haber incluso hasta problemas de las vías biliares, una colangitis esclerosante, ¿no? Puede haber hasta, ¿no? Veíamos en las síntomas, ¿no?, dolor en las articulaciones, ¿no?, más o menos por lo que usted estaba dolor comentando. Articulaciones, claro. Ajá. Pero entonces, hay que quede claro, doctor, que está diciendo puede. Puede. No nos vayamos a asustar. Claro, no, tampoco no se trata de asustar a la población, sino que ese es un conjunto de síntomas que puede haber, o manifestaciones que pueden ser propias también de la colitis ulcerosa, ¿no? O sea, que también haya complicaciones, o sea, manifestaciones intestinales y también manifestaciones extraintestinales, ¿no? Ahora, lo que me interesa es el último síntoma, problemas de crecimiento en niños. Lo que pasa es que la colitis ulcerativa puede presentarse, como le dijimos, en cualquier rango de edad. Hay un predominio, pero cuando se da en niños, bueno, en pacientes menores de 40 años, en pacientes menores de 16 años inclusive, tienen un impacto mayor en el crecimiento, porque esos pacientes pierden peso por la diarrea y por el temor a consumir alimentos, porque ya le va a producir diarrea o dolor el consumo de alimentos. Pierden, baja la hemoglobina, hacen anemia, eso afecta el crecimiento. En el caso de los niños afecta su crecimiento y su desarrollo. Y como lo decía, lamentablemente cuanto más temprana la presentación en la edad, tienen un curso más tórpido, con mayores recaídas, mayor número de recaídas, por consiguiente va a implicar alteraciones en el crecimiento de los niños, ¿no? Claro que también existe tratamiento dirigido en estos pacientes, igual que en los adultos, pero lamentablemente por un tema pronóstico, pues tienen una evolución más tórpida, ¿no?, esos pacientes. Ahora, debemos recordar que la mayoría de los pacientes desarrollan los síntomas leves, pero hasta un 15% de los pacientes pueden desarrollar brotes severos, como lo decía el doctor, con sangrados abundantes, hasta hematoquesia, rectorragia, además de dolor
dolor abdominal, síntomas de respuesta inflamatoria sistémica como fiebre, taquicardia, muchos que pueden sí ser una forma de presentación inclusive de debut del cuadro, ¿no? Pero afortunadamente no es la mayoría, ¿no? El 75% del otro, Claro, el tiene otro los síntomas leves. presentan un cuadro de inicio insidioso, sobre todo asociado a diarreas, como moco, sangre, la rectorragia por sí sola, anemia, dolor abdominal, distensión y los otros síntomas, ¿no? Que ya se han mencionado. Muy bien. A ver, doctores, tenemos ya consultas en las redes sociales. Vamos a leer la de José. Dice, muy buenos días. José Fernández les escribe. Mi pregunta es la siguiente. Mi madre tiene 57 años y sufre de gastritis que se encuentra controlada. ¿Cuál es el riesgo que pueda presentar una colitis ulcerativa y qué tipo de alimentación debería de consumir? Espero su respuesta. Muchas gracias. Justo fue la pregunta que les hice a ustedes, ¿de acuerdo? Sí. Si tenía relación. En realidad son problemas diferentes. La enfermedad inflamatoria intestinal, como su nombre lo indica, afecta sobre todo en el caso de la enfermedad de Crohn, intestino delgado y colon. Aunque puede afectar todo el tubo digestivo, pero en el caso específico de la colitis ulcerativa es una enfermedad del colon. Por consiguiente, no hay una relación demostrada con un cuadro de gastritis. Por consiguiente, en realidad no tendría mayor problema la paciente, ¿no? Bueno, mientras su gastritis esté bien controlada, no tendría por qué pensar en que en algún momento pueda desarrollar. ¿Y el tipo de alimentación que debería Para de la consumir? gastritis, bueno, sabemos que para la gastritis tenemos que evitar alimentos que tengan un exceso de contenido bueno, alcohol, tabaco, grasa, sobre todo la comida chatarra, café, cítricos en exceso, como el limón, alimentos muy picantes, muy condimentados, ese tipo de alimentos, ¿no? Que pueden controlar su problema, pero mayor relación con la colitis no. Muy bien, perfecto. Vamos con otra consulta. La de Judith dice, ¿colitis ulcerosa con los años podría convertirse en un cáncer? Justamente Sí. como lo comenté, cuanto más tiempo de enfermedad tiene un paciente, mayor riesgo, aumenta ese riesgo. Es por eso que a partir de los 8 a 10 años de enfermedad, se considera que un paciente con colitis ulcerosa debe ser sometido a un screening diferenciado de un paciente que no tiene esta enfermedad, porque sí aumenta el riesgo de cáncer, pero cuando hay la enfermedad es de mayor tiempo, digamos, de mayor tiempo de evolución. Además, hay factores que van a aumentar el riesgo de desarrollo de este cáncer, como por ejemplo el pobre control de la enfermedad, o sea, la inflamación no controlada por muchos años aumenta el riesgo de cáncer. Asociación de otros factores como la colangitis esclerosante, que es una manifestación extraintestinal de la colitis ulcerosa, y además de factores de riesgo que se mencionan, como por ejemplo temprana edad de presentación, porque eso aumenta el tiempo de enfermedad, uso de antiinflamatorios no esteroideos, entre otros, ¿no? Pero sí se describe la colitis ulcerosa como un factor de riesgo Para desarrollar cáncer de colon. No, ahora estamos comentando constantemente que es una enfermedad crónica, la colitis ulcerosa, y que se caracteriza porque va por brotes, ¿no? Pero yo sé que es difícil quizás establecer cada cuánto tiempo más o menos aparecen estos brotes y luego la enfermedad como que remite. Es variable en realidad. Hay pacientes que tienen brotes menos de una vez al año o inclusive menos frecuente, pero hay pacientes que tienen brotes frecuentes de más de 2 o incluso más al año. Esto en realidad es algo variable. Es muy importante considerar en la colitis ulcerosa dos factores que tenemos que evaluar en todo paciente que se hace el diagnóstico. Uno, que es la extensión de la enfermedad, y dos, es la severidad de la enfermedad. Porque esto nos va a dar muchas pautas con respecto al tratamiento, a la vía de la administración del tratamiento e inclusive al pronóstico y la posibilidad de los brotes. La extensión se va a medir en si es una afectación puramente del recto o si es una afectación del colon izquierdo, que estaríamos hablando desde el margen anal hasta la flexura esplénica, es decir, en pocas palabras, el colon izquierdo, digamos, y una afectación de todo el colon o llamada pancolitis. Obviamente la afectación cuanto más extensa es, mayor riesgo de tener recidivas o recaídas va a tener, mayor riesgo de tener mayor sintomatología y por consiguiente, inclusive en algunos casos, una evolución más tórpida, ¿no? Con pobre respuesta a medicamentos inclusive. Claro, ¿no? Antes usted comentaba sobre la enfermedad de Crohn también. Claro. ¿Es lo mismo? No. No, son dos formas de presentación de una misma enfermedad, que es la enfermedad inflamatoria intestinal.
Afortunadamente, decirlo que la enfermedad de Crohn es menos frecuente, al menos en nuestro ambiente, en nuestro medio, porque tiene una evolución también un poco más tórpida, inclusive que la colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn tiene una afectación en parches. ¿A qué me refiero? Puede afectar solamente un segmento, por ejemplo, de intestino delgado con colon, una afectación ileocecal, por ejemplo. Puede afectar solamente un segmento del colon, pero tiene un compromiso transmural del intestino. Por consiguiente, no solamente va a producir lesiones de la mucosa como en la colitis ulcerosa, sino también puede producir estenosis, fístulas, perforaciones, colecciones intraabdominales. O sea, es más grave esta enfermedad. Es más compleja inclusive en su manejo, ¿no? Pero afortunadamente es menos frecuente, aunque se ha estado viendo con el paso de los años que se está aumentando en su incidencia, pero de todas maneras la colitis ulcerosa es mucho más frecuente que la enfermedad de Crohn. La otra forma de presentación es la colitis ulcerosa y hay un tercer grupo que se llama no determinada porque puede tener características clínicas que no cumplen necesariamente uno de los dos grupos. Muy ¿no? bien. Ahora sí, doctor Magno. Yo sí, o sea, quería también enfatizar de que también hay escalas que nosotros tenemos para ver la severidad del cuadro, ¿no? Por ejemplo, si es menos de 4 deposiciones, ¿no? De 4 veces al día, por ejemplo, si es más de 6, a veces llegan a 20 deposiciones al día. Entonces, obviamente que ahí es más severo. Si hay fiebre o no hay fiebre, como dice la doctora, si hay síntomas de manifestación sistémica, por ejemplo, si hay fiebre, ¿no? Si hay taquicardia, si hay baja de peso, ¿no? Sí, o sea, todo eso constituye la severidad. Hasta 20 posiciones es más severo, ¿no? Si es menos de 4, 8, 10, o sea, depende de qué sintomatología en la escala y si hay anemia, no hay anemia, por ejemplo. Entonces, todo eso nos va a dar factores que determinen la severidad del cuadro. Entonces, con toda esa valoración que nosotros hacemos, pues uno ve si es obviamente más severo, obviamente puede complicarse más, hasta puede ser un megacolon tóxico que se llama, que hasta va a cirugía. Primero se da tratamiento 48 a 32 horas, tratamiento médico, y hasta pueden llegar a cirugía. Puede haber perforaciones también, puede haber abscesos. Entonces todo eso tenemos que ver en el diagnóstico, ¿no? También que puede haber complicaciones de esta colitis ulcerosa, ¿no? Claro, ¿no? Como dice el doctor, hay niveles. Hay niveles, ¿no? Ahí, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? La mitad del intestino grueso está rojísimo y la otra mitad está como que de color normal. ¿Qué significa Esa esto? es lo que yo me refería con la extensión, ¿no? Esa, por ejemplo, sería la colitis izquierda, que es una afectación hasta la flexura esplénica, que, digamos, se podría decir en cuestión de extensión que es un grado intermedio entre la proctitis, que es solamente la afectación del recto, y la pancolitis, que sería la afectación de todo el colon hasta el ciego. En esta forma de presentación, que sería la colitis izquierda, tenemos alternativas de tratamiento que pueden ir desde el tratamiento tópico hasta el tratamiento oral, que pueden beneficiar al paciente para la remisión del cuadro. Muy bien, perfecto. Hacemos una nueva pausa en el programa y luego nos van a contar a ver cómo debe ser la alimentación de los pacientes diagnosticados con colitis ulcerosa. Ya regresamos. Muy bien, continuamos con el programa. El doctor Magno nos estaba explicando que para hacer el diagnóstico de la colitis ulcerosa hay que ser realmente muy meticuloso, ¿no? Porque hay que descartar una serie de enfermedades para finalmente llegar a ella, ¿no? Junto con una serie de exámenes, ¿no? También la valoración clínica, etcétera. Pero vamos a ver en concreto cuáles son dos pruebas, ¿no? Que se suelen llevar a cabo, ¿no? También para realizar ese diagnóstico. Una de ellas es la colonoscopía y la biopsia. Claro, cuando tienes un paciente que de repente no remite sus síntomas, de repente empieza como una diarrea infecciosa, ¿no? De tipo disentérica, por ejemplo, ¿no? Que tiene diarrea con moco, con sangre. Entonces, de repente, lo primero que piensa un médico es una diarrea por una infección, por algo que comió, ¿no? Entonces se le da antibiótico, de repente usa antibiótico, pero el paciente continúa con los síntomas, sigue de repente con el sangrado, de repente se hace mayor, de repente sigue con las deposiciones, no calma, entonces, hey, ¿no? Dices, ¿no? ¿Qué estará pasando aparte? De repente no es el diagnóstico que hemos planteado al comienzo, ¿no? Entonces ahí donde que de repente hay que hacer unas pruebas de un hemograma, una velocidad de sedimentación, ¿no? A ver un dosaje de albúmina de repente, o un dosaje de PCR, ¿no? Que son marcadores de inflamación, y de repente una reacción inflamatoria en heces, ¿no? Que nos puede dar alguna ayuda
como un examen auxiliar al diagnóstico. Y si ya uno sospecha, ante la sospecha, como decir, la sospecha clínica, uno ya tiene que derivarlo a la especialidad de gastroenterología para la realización de una colonoscopía, claro, obviamente, o una proctosigmoide, empiezan ustedes, una proctoscopía, porque la mayoría de los casos puede ser una proctitis, ¿no? que se limita solamente al recto, una rectitis o proctitis, o puede ser una proctosigmoiditis, ¿no? que vaya a las sigmoides también, o sea, toda la parte izquierda, ¿no? La izquierda del colon. Entonces, ¿no? De repente el dolor ahí, un poco más, el dolor, sigue la diarrea y sigue el sangrado. Ahora, después son pequeñas, ¿no? Con moco y con sangre, no son pues abundantes. Entonces, con eso, entonces mejor lo pasamos, ¿no? A gastro para que le haga la colonoscopía y de repente ampliar la anamnesis también, ¿no? El diagnóstico también diferencial dentro de su campo clínico, ¿no? Intestinal, ¿no? Y justo creo que la colonoscopía, la biopsia, obviamente, ¿no? La colonoscopía junto con el examen de próstata creo que son uno de los más temidos en realidad, ¿no? Bueno, en realidad la colonoscopía es una herramienta muy importante en este diagnóstico, entonces no es algo que si estamos sospechando podamos pasar o saltarlo, porque esto es lo que nos va a llevar a casi confirmar el diagnóstico. Recordemos que para la enfermedad inflamatoria intestinal no hay un gol estándar, que me refiero a una sola prueba para hacer el diagnóstico. Uno tiene que juntar criterios clínicos, laboratoriales y endoscópicos, anatomopatológicos. Entonces, como decía el doctor, se empieza con toda la parte laboratorial. Un dato importante, por ejemplo, es que cuando hay duda entre la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome intestinal irritable, existen actualmente herramientas como, por ejemplo, el estudio de calprotectina fecal, que es un estudio que nos puede ayudar a diferenciar un poco. Y después podemos pasar a la parte endoscópica, si tenemos una alta sospecha. Esto va a depender el tipo de estudio, si va a ser solamente una proctosigmoidoscopía o va a ser una colonoscopía, también depende mucho de la presentación. En pacientes con una presentación con un brote severo no podemos hacer una colonoscopía porque tienen alto riesgo de complicaciones posterior a esta. Por consiguiente, se puede hacer una proctosigmoidoscopía, inclusive sin preparación. Pero en el caso de un paciente que de repente tiene un brote leve, moderado y queremos hacer un diagnóstico, podríamos hacer la colonoscopía. La idea es tomar biopsias de zonas sanas y de zonas afectadas para hacer un diagnóstico anatomopatológico, porque las características histológicas de una colitis ulcerativa son muy específicas, ¿no? Y nos pueden llevar a tener un acercamiento mayor al diagnóstico. Un diagnóstico más claro, ¿no? Ahora vamos con más consultas. A ver, dice Lela, ¿el sulfato de magnesio es recomendable para tomarlo para regular el estreñimiento? Soy es un adulto mayor y tengo algunos temas crónicos, anemia, hipertiroidismo e isquemia. ¿Lo puedo tomar o mejor no? Se puede. Bueno, en realidad el estreñimiento es una forma de presentación menos frecuente de la colitis ulcerosa, porque sobre todo se puede dar en algunos pacientes que tienen solamente un compromiso bastante leve y en el recto. En el caso del paciente, como tiene anemia, habría que investigar de todas maneras la causa de la anemia, el tipo de la anemia, si es una anemia ferropénica o es una anemia por enfermedad crónica, porque es un paciente que tiene bastantes comorbilidades, ¿no? Y tiene un factor de riesgo que es un TIA, que es un accidente isquémico transitorio. Entonces, se puede manejar el estreñimiento con una gran variedad de realidad de medicamentos, pero es importante, si es un paciente, dependiendo de la edad, si es mayor de 45 o 50 años, y si tiene hallazgos como anemia, pues investigar cuál es la causa de la anemia. Si esta es una anemia por pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, porque por encima de los 45 o 50 años hay mayor riesgo de desarrollo de lesiones en el tubo digestivo que pueden originar anemia y que no nos hagan diagnóstico. No necesariamente la colitis ulcerosa, ¿no? Pero sí buscar las causas. Hay también otro tipo de colitis, que es una colitis isquémica, por ejemplo, en la cual, por ejemplo, pacientes que tienen arritmias cardíacas, fibrilación auricular, que hacen problemas arteriales, ¿no? Y hace problemas de isquemias, o sea, de bajo flujo de la sangre en el colon, y también puede presentarte como una colitis, ¿no? Similar a la ulcerosa. Entonces ahí también, o pacientes que sufren de enfermedad aterosclerótica, tuvo un accidente cerebrovascular, un TIA que le llaman, accidente cerebrovascular, ¿no? Que ya entonces ya las arterias deben estar con aterosclerosis. Entonces ahí también hay otros que puede surgir un diagnóstico diferencial, ¿no? Que se llama colitis isquémica, por ejemplo, o pacientes que tienen vasculitis, etcétera, ¿no? Pero es un diagnóstico diferencial, como está diciendo el doctor. Muy bien. Bueno, luego enseguida continuamos con más consultas aquí en las redes. Vamos a ver otro dato. El tratamiento está dirigido a controlar la inflamación, reducir los síntomas y compensar la pérdida de líquidos y nutrientes. Es decir, a controlar la enfermedad, porque como ya nos han explicado los doctores, hasta el momento no han encontrado una cura definitiva para la colitis ulcerosa. Claro, el manejo va a ser dirigido dependiendo de la forma de presentación. Como le decía, los factores importantes son la extensión.
y la severidad en la forma de presentación del paciente. De acuerdo a esto, nosotros podemos decidir empezar con un tratamiento, por ejemplo, con aminosalicilatos, que son medicamentos que son, se podría decir, de primera elección, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen una forma de presentación leve a moderada, brotes leves a moderados. Otra forma de tratamiento, o el siguiente paso en el tratamiento, serían los corticosteroides, que son medicamentos que también se pueden usar en cuadros leves a moderados, pero que también, o están también dirigidos en pacientes con presentaciones con brotes severos. Y actualmente, bueno, se está investigando mucho en esta enfermedad y están apareciendo, aparte de los inmunomoduladores, que también son medicamentos dirigidos a este tipo de cuadros, lo que son los medicamentos biológicos o la terapia biológica, que está dirigida al trastorno o a la alteración inmune que está originando ese cuadro, ¿no? Entonces, está controlado, el tratamiento está dirigido a lograr una respuesta clínica, o sea, una mejoría de los síntomas, pero actualmente el objetivo no es solamente mejorar el cuadro clínico, sino es lograr una curación de la mucosa, porque eso es lo que va es tener un efecto a largo plazo en, por ejemplo, prevenir el cáncer de colon rectal en estos pacientes y además evitar de que tenga o en el futuro desarrolle el paciente brotes severos, que son los que podrían comprometer inclusive la vida del paciente en algunos casos. Entonces, el objetivo es mejorar los síntomas, pero con mucha mayor importancia es lograr la curación endoscópica e histopatológica, inclusive de la mucosa, para prevenir. Ahora, también creo que la sulfasalacina, los aminosalicilatos como la sulfasalacina, creo que también evita la progresión del cáncer, ¿no? Claro, la idea de los aminosalicilatos, de los corticosteroides, de los inmunomoduladores que se utilizan y de la terapia biológica es eso, ¿no? Es lograr la curación de la mucosa del colon para evitar la perpetuación del problema inflamatorio, el desarrollo de displasia, que sería el cambio que precedería al desarrollo de cáncer colorectal. ¿Y cuándo se llega a una cirugía? Eso es cuando, por ejemplo, hay una complicaciones severas como megacolon tóxico, que se llama, que se dilata demasiado, ¿no? Hay una distensión abdominal, se dilata demasiado el colon y que puede llegar, ¿no?, a complicarlo severamente al paciente, ¿no? Y se da primero un tratamiento médico, ¿no?, con corticoides, con aminosalicilatos, y si no responde, por ejemplo, en 48, 72 horas, tiene que ir a cirugía, por ejemplo. O también puede haber perforaciones colónicas. Entonces, una perforación colónica, tú ves una radiografía, ¿no?, abdomen simple y hay un neumoperitoneo, por ejemplo, entonces quiere decir que se ha perforado el intestino. Entonces hay que llevarlo inmediatamente a sala a hacer cirugía. Esas son mayormente las complicaciones, ¿no? Claro. Puede también haber, puede haber también problemas hidroelectrolíticos, como usted dice también. Claro. A veces hay pérdida de sodio, ¿no?, sobre todo sodio, potasio, ¿no? Entonces, Claro, los minerales Claro, también. minerales. Hay también pérdida de albúmina, el paciente se desnutre y un marcador, ¿no?, para desnutrición es la albúmina sérica, como está también. Hay que tratar todos esos aspectos también. Claro. El tratamiento quirúrgico va a darse en dos escenarios, ¿no? Uno en el brote severo, en el cual, como el doctor dice, en un paciente que tiene un riesgo de desarrollo un megacolon tóxico, perforaciones o complicaciones severas, con una sepsis probablemente, o una hemorragia masiva, etcétera. Y también hay otro escenario en los pacientes con presentaciones leves moderadas, en los cuales no hay respuesta a todos los medicamentos que hemos indicado y que se puede programar inclusive una cirugía, pero es el último, digamos, escalón al cual se debe llegar en este caso, en el caso del tratamiento. Y como lo decía el doctor, en estos pacientes el manejo no es solamente el cuadro de la colitis, ¿no? Hay que manejar el cuadro de anemia, hay déficits nutricionales, vitamínicos inclusive, que pueden requerir su corrección. La nutrición es muy importante, sobre todo en aquellos casos en los cuales tienen brotes severos, pueden llegar a requerir nutrición parenteral. Y hablando aquí de nutrición, ¿hay algunos alimentos en concreto que deban evitar los pacientes diagnosticados con esta enfermedad? Hay también manejos, como digo me dice la doctora, hay manejos ambulatorios, pero también hay manejos hospitalarios, o sea, que pacientes tú los puedes hospitalizar y también hacer un tratamiento hospitalizado del paciente, ¿no? Depende de la severidad, como dice la doctora. Claro, en realidad la parte de la nutrición no hay, digamos, un alimento que vaya a producir la colitis. O sea, como a veces justo la pregunta del espectador, que era el tema de la gastritis, ¿no? ¿Qué alimentos uno debe evitar, etcétera? Pero sí se habla de que estos pacientes, como son pacientes que tienen déficit nutricionales, déficit de hierro, van a necesitar, por el contrario, una dieta completa con suplementos para mejorar estos déficits. Y bueno, lo que sí se podría recomendar en algún paciente, como es un paciente que tiene diarreas,
se puede recomendar en algunos casos solamente durante el brote, porque en realidad el resto del tiempo puede consumirlo los lácteos, por ejemplo, porque pueden exacerbar los cuadros de diarrea, pero en realidad no hay una restricción definitiva, en concreta, para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien, ahora vamos con más consultas en las redes sociales. ¿Con cuál vamos? Hernán, Marni. Hernán, a ver, dice, doctores, una consulta. Tengo 35 años y tengo una dolencia muy particular en la parte inferior del abdomen, en el lado izquierdo. La dolencia es muy rara porque cada vez que ingiero mis alimentos aparece el dolor con ardor y casi siempre me extriño. ¿Qué debo hacer? Es paciente varón, ¿no? Sí. Varón. Ya. De 35 años. El dolor en el lado izquierdo del abdomen puede tener en realidad muchas causas. Cuando es un paciente mayor, joven, mejor dicho, y tendríamos que investigar la presencia de signos de alarma, como por ejemplo baja de peso, anemia, sangrado, para investigar una posible, un posible cuadro de un síndrome de intestino irritable, si se asocia sobre todo a las deposiciones ese dolor, porque él habla de que tiene estreñimiento, entonces sería algo que se podría sospechar. Se podría investigar, por ejemplo, este cuadro, pero sobre todo buscando que el paciente no tenga signos de alarma, porque por la edad no tendría indicación, digamos, de un estudio invasivo para descartar un cuadro orgánico, salvo presentar algún signo de alarma, un factor de riesgo, como por ejemplo antecedentes familiares, claro, de cáncer. Bueno, otras causas del dolor en pacientes pueden ser cuadros funcionales de dolor abdominal. Sin lo que te llegar a comentas es ser- que cada vez que come empieza el dolor, o sea, después de ingerir sus alimentos. Claro, también hay que investigar causas también funcionales, ¿no? Pero también vamos a investigar causas orgánicas, ¿no? Hay que preguntarle si hay otros síntomas asociados aparte del dolor, ¿no? También ver si es que, por ejemplo, tomar algunos exámenes, ver una ecografía abdominal, a ver, ¿no? ¿Qué otro problema podría tener? Y también hacer, ¿no? un examen de parásitos, parasitológicos, ¿no? Que también se hacen seriados, y también, ¿no? De repente estudiar la parte primero, la parte de las heces, ¿no? Por ejemplo, primero para ver, ha sumado una ecografía abdominal, ¿no? Para ver de repente qué puede hacer su enfermedad humanas. ¿No? Ahora vamos con la siguiente, la de Marni. Dice, tengo mi mamá de 78 años, sufre de estreñimiento. Le diagnosticaron úlcera rectal. Quiero saber cuál debería ser su dieta y a qué tiempo sana, porque hace poco comenzó a sangrar por varios días y le indicaron anticoagulantes. Ya. Bueno, en realidad la úlcera, el término úlcera rectal no necesariamente significa una colitis ulcerosa, ¿no? La úlcera rectal puede tener muchas causas, ¿ya? Puede ser una úlcera rectal benigna, una úlcera rectal maligna. Eso es lo primero que se tendría que descartar, ¿no? Mediante un examen anatomopatológico, una biopsia de esa úlcera. Si el resultado sale como una úlcera benigna, muchas veces o muchos pacientes tienden a desarrollar lo que llamamos la patología de la úlcera rectal solitaria, asociada a una constipación bastante severa, en los cuales inclusive algunos pacientes pueden tener la necesidad de ayudarse digitalmente para poder hacer la deposición, y se puede generar este tipo, o por un tema de un cambio isquémicos en la mucosa rectal. En realidad ahí lo que se tendría que tratar de manejar es principalmente el estreñimiento con una dieta rica en fibra insoluble, para poder tratar de manejarlo, y si no con medicamentos tipo laxantes, ¿ya? ¿No? El sangrado, pues probablemente se pueda relacionar a esta úlcera, y si es una úlcera que se diagnostica siempre, es importante hacer un seguimiento para verificar que si es una úlcera benigna, pues haya cicatrizado, ¿no? Dependiendo del tratamiento que haya recibido. Ahora, los anticoagulantes obviamente van a predisponer al sangrado por la úlcera, claro, entonces habría que ver por qué está recibiendo los anticoagulantes, ¿no? Claro, no es común darle anticoagulante a alguien, ¿no? O sea, hay que ver bien si es que necesita los anticoagulantes, porque también a veces tú vas a un colega, a un médico, ¿no? Y que puede recetarte de repente anticoagulantes, pero no es lo indicado de repente, algunas veces no es lo tiene, ideal. no es lo ideal. Y lo otro es que también, como dice la doctora, la dieta rica en fibras, ¿no? Es para el estreñimiento, rica en ayuda. fibras y agua, ¿no? Para que ayude bastante a la parte de estreñimiento. A ver, muy bien. Ahora vamos con lo siguiente. Vale, dice, a mí, por ejemplo, se me hincha la barriga demasiado y me han detectado gastritis erosiva. ¿Qué alimentos puedo consumir? Bueno, y como lo dijimos al principio, cuando también hubo un paciente que preguntó lo mismo, la idea en la gastritis, bueno, en una gastritis erosiva habría que ver cuál es la causa, si le han hecho una endoscopía, porque para que le hagan el diagnóstico de gastritis erosiva probablemente le han hecho una, descartar el Helicobacter pylori, o descartar el consumo de antiinflamatorios no esteroideos que pueden predisponer este tipo de gastritis. Ya en el escenario de una gastritis erosiva, aparte del tratamiento médico que tiene que recibir, tiene que evitar el consumo, lo que le decía, ¿no? De alimentos de grasas, comida chatarra, con muchos condimentos,
alimentos cítricos en exceso, o como el limón sobre todo. ¿Hay algunas frutas como la manzana, por ejemplo? Que Podrían, evitar, pero ¿no? Suele llenar de algunas gases. frutas, sí, Ajá. algunas frutas como la manzana, por ejemplo, puede producir mayor distensión. Pero los síntomas que el paciente refiere pues son compatibles con su cuadro de gastritis de Como fondo. digo, también algunos pacientes que veo, ¿no? Algunos que les hace un poco daño la manzana, por ejemplo. A veces la manzana le hacen daño de noche más que de día. A otros hacen daño también porque se llenan de gases, algunos más que otros. Cada uno es un mundo. Ajá, otros le hace daño el tomate, otros va bien con tomate. Entonces, la idea sería identificar, ¿no? algunos alimentos que de repente no te caen tan bien, entonces un poquito reducirlas de repente en la noche, no tanto también, para que no sienta el disconfort gástrico. Pero más que decirle qué va a comer, es qué no va a hacer. Por ejemplo, no consumir antiinflamatorio. Vas a la farmacia, te dan cualquier pastilla para el dolor, eso te da más gastritis. Y eso la gente no lo sabe, de repente consume pues, la farmacia y toma y más gastritis, obviamente, los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Y lo otro es que también toman, comen o fuman o toman mucho alcohol y quieren que no le dé gastritis, ¿no? Y hay que ver también está asociado al Helicobacter pylori, que es una bacteria que hay que tratarla, hay que dar medicamentos, antibióticos. Así es, ¿no? Si la bacteria no muere, ahí. Claro, va a seguir la gastritis. Exacto, ¿no? Muy bien. Nueva pausa en el programa. Al volver ya venimos con lo último de nuestro tema del día. A ver, ya, modo de conclusión, para que nos quede bien claro. Los factores de riesgo para el cáncer de colon, ¿no? Hablando de la colitis ulcerosa, duración de la enfermedad, una inflamación grave y además tener, ¿no?, detrás una historia familiar. Así es. Lo más importante en un paciente con colitis ulcerosa que tiene diagnóstico, ya tiene una larga data de enfermedad, es hacer el seguimiento, el screening. Y eso se va definiendo dependiendo de sus factores de riesgo, dependiendo de cuán bien ha estado controlado el problema durante su enfermedad, ¿no? Y esto se realiza mediante una colonoscopía con la búsqueda de focos de displasia, que son cambios que podrían generar riesgo de cáncer de colon, ¿no? Hay pacientes que han podido estar años con esta enfermedad y no haberla diagnosticado. Años que no. Puede ser, ¿no? Por cuadros leves. Por cuadros leves, leves, hasta que leves. llega un cuadro ya grave o más complicado y recién ahí acuden al Ahí Sí, médico. muchos años no, tal vez, pero sí varios meses Meses, sin ajá. tratamiento porque no generan, cuando son cuadros leves de poca extensión que pueden haber producido muy pocos síntomas, entonces el paciente a veces no consulta inicialmente al médico, ¿no? Y recordar o sea, si bien es cierto no hay una terapia, digamos, dirigida, o sea, como para curar la enfermedad, sí se han desarrollado una serie o muchos medicamentos para controlar la enfermedad y un paciente con colitis ulcerativa puede desarrollar una calidad de vida óptima si se encuentra bien controlado, se hace su seguimiento, puede llevar una buena calidad de vida con un buen control de la Incluso enfermedad, ¿no? hay también supositorios, ¿no? Que puedan dar a nivel local, como también a nivel de tabletas, ¿no? Claro, pero prescrito por el médico. Claro, y lo más difícil es conseguir la adhesión del paciente. O sea, el paciente se complica porque no va a visitarnos. Entonces, porque no va al médico, no hace su seguimiento, o sea, no viene con nosotros. Como le digo a los pacientes, le digo, ¿no? Considérame como tu amigo, tienes que, ¿no? Venir como visitar a un amigo, como visitar a tu comadre. Vienes ¿no? todas las veces ahí, te podemos seguir, te podemos, ¿no?, tratar de ver si te puedes complicar o no, ver cómo está tu salud. Entonces, ahí no es difícil que se te complique alguien que sí es se sea riguroso en su seguimiento. Muy bien, a ver, continuamos con más consultas en el Facebook. Milu dice, buen día, hace 2 años me diagnosticaron colitis ulcerosa. Me encuentro con el tratamiento de mesalazina de 500 miligramos, 4 tabletas por día. Quiero saber si el consumo de este medicamento me traerá algún otro problema, ya sea a mis riñones o al hígado. La mesalazina, que es uno de los primeros tratamientos que se indica en un paciente con colitis ulcerativa, afortunadamente es un medicamento bastante seguro. Tiene muy poco rango de efectos colaterales, como a veces distensión, un poco de diarrea, síntomas de dispepsia, pero afortunadamente es un medicamento que no se ha descrito que genere problemas serios o severos ni en los riñones ni en el hígado. Sí está muy bien el tratamiento, al parecer ahorita él está en remisión. O ella, la paciente está en remisión porque ya le están dando una dosis de 2 gramos al día. Ese es un tratamiento de mantenimiento. Entonces, cuando se habla de que esta enfermedad, lo ideal es mantener o tratarlo con medicamentos de mantenimiento porque tienen una alta probabilidad de recidiva cuando se suspenden o si es que se suspenden. Entonces, como está con un medicamento que es bastante seguro, en realidad no es sugerido, no es aconsejado suspenderlo, ¿no? Por eso se puede evaluar también de paciente a paciente y del grado.
extensión de la enfermedad, del grado de severidad de la forma de presentación. Claro, a veces eso es el temor de algunos pacientes, ¿no? Que los medicamentos que pueden ingerir de repente por un tiempo prolongado les pueda traer unos efectos secundarios. Puede tener algún problema de repente nefrotóxico, pero igual, si vas al médico, te hacemos un screening, ¿no? A ver cómo está tu riñón, cómo está yendo el funcionamiento. Se hace a través de unos exámenes llamados creatinina, urea. Entonces tú vas viendo cómo va el seguimiento, ¿no? Sin tanto, sin alguna preocupación excesiva por la parte renal, ¿no? Que es lo que, ahí no creo. Y además este medicamento también sirve en gestantes, ¿no? Que también es muy seguro en gestantes. Porque como una gestante que le colitis ulcerosa, tiene una posibilidad, a pesar que está con su... De tomar este medicamento, es seguro. Importante saberlo. Vamos con la de Merly. Dice, soy paciente de colitis ulcerosa. Me alegro, dice, que estén informando sobre este mal poco conocido. Pedimos a nombre de todos los pacientes grupos de apoyo para conseguir las medicinas que son escasas. A ver. Sí, ese es un problema porque, bueno, es una enfermedad bastante, es poco frecuente en realidad, pero conforme van pasando los años y como le decía, con nuestra sociedad más industrializada, con cambios de los hábitos de la población, se está haciendo cada vez más frecuente. Entonces, los medicamentos, si bien ciertos están al alcance, pero su costo es un gran problema. Es elevado. Dependiendo del grado de complejidad del medicamento, ¿no? Por ejemplo, mesalazina, a pesar de que es digamos, la primera escalera en tratamiento, el primer escalón del tratamiento, es un medicamento caro, porque son pacientes que tienen que recibir dosis altas por largos periodos de tiempo. Y ni hablar de medicamentos tipo la terapia biológica, que son muy caros. Y a veces no son, digamos, no están al alcance de la población regular, solo tuvieran algún tipo de seguro. El CIS. El CIS ha cubierto por un tiempo. Ahora ya no. Ahora no. Ahora sí tienen que pagar todos los medicamentos que son caros. Entonces realmente el tratamiento es costoso. En algunos casos, y sobre todo los de pacientes que ya no tienen una respuesta a los medicamentos iniciales, sí puede llegar a ser muy costoso. ¿Y podríamos decir que de aquí a un tiempo esto podría cambiar? Yo creo que sí, porque como lo estamos viendo, la incidencia está aumentando. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en el Hospital Almenara, donde en 10 años se encontraron como más de 135, 140 casos aproximadamente, cosa que años anteriores a ese tiempo no se había encontrado. Obviamente eso también va de la mano con el diagnóstico, ¿no? Con el diagnóstico, porque hay mayor diagnóstico ahora que antes, pero también porque se ha visto a nivel mundial en realidad un aumento de su incidencia, ¿no? Muy bien. A ver, vamos con las conclusiones ya finales, porque ya se nos queda cortito el tiempo. La verdad que les agradecemos por haber venido al programa y como decía la televidente, gracias además por habernos enseñado más sobre esta enfermedad que realmente es poco conocida. No muchos conocen sobre la colitis ulcerosa. ¿Cuáles serían las conclusiones finales que ustedes les darían más que nada a nuestros televidentes? Bueno, que como lo decía la televidente que escribió, muchos de esos pacientes se van a beneficiar de reunirse, ¿no? De conocerse, y se han estado creando en algunas instituciones como grupos. Como son poco frecuentes, se benefician porque no solo se conocen, sino se pueden organizar y se pueden hacer inclusive grupos de seguimiento, porque esos pacientes es una enfermedad crónica. La colitis ulcerosa es una enfermedad crónica, por consiguiente, así como la diabetes, así como la hipertensión, requiere de un seguimiento a largo plazo, requiere de un tratamiento a largo plazo, pero puede ser controlada si es seguida y si es tratada de la forma adecuada. Y el paciente puede tener una buena calidad de vida recibiendo tratamiento adecuado para esta enfermedad. Lo más importante es que no se automediquen, ¿no? Que no vayan a la farmacia, sino visiten un médico y que también vean un médico también para el seguimiento, ¿no? Que nos visiten, que somos sus amigos, no somos parte de ellos, ¿no? Estamos para servirlos, para ayudarlos. Pero aquí vemos las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, lo que nos han contado los doctores, pero por otro lado, aclarar que los medicamentos lamentablemente siguen siendo un poquito elevados, ¿no? O sea, que hay para que la población también lo tenga en cuenta, ¿no? Muy bien, doctores, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Muy bien, mañana a las 9 en punto regresamos con más Junta Médica. Que tengan todos un lindo lunes, que ha salido un tremendo sol y estamos casi en verano, ¿no? Muy bien, chao, chao.